Hoy hablaremos un poquito de la educación en la Edad Media. Resaltaremos lo más importante. Educación medieval. La Edad Media es el periodo medio de un proceso histórico, concebido como una sucesión de 3 o más etapas de un movimiento o ciclo. El inicio de la Edad Media se sitúa en el año 492 y culmina con la caída del Imperio Romano Occidental en el año 1492. Con estos hechos se abre paso a la construcción pedagógica que dio a la civilización el proceso educativo medieval en los siglos XV y XVIII. Durante la Edad Media, el clero regular estaba compuesto por los sacerdotes que vivían en conventos y conformaban las distintas órdenes religiosas. Su intervención en la vida medieval fue decisiva en este periodo, ya que gracias al trabajo de los regulares fue posible el desarrollo de la enseñanza, la conservación de escritos clásicos, la asistencia social. También el nacimiento de la medicina moderna que deriva de los hospitales surgidos en el medioevo. Tenemos en la figura los distintos monjes: monje cisterciense, fraile franciscano, cartujo y dominico. Veremos ahora las principales características. La educación medieval se caracterizó por ser dogmática, por la permanecía de la influencia religiosa. El aspecto intelectual era muy bajo, ya que su principal objetivo era la religión. La formación comenzaba desde los 6 hasta los 15 años. Los jóvenes deberían tener una disciplina rigurosa. Aparece la formación caballeresca. La educación de la Edad Media estuvo influenciada por el cristianismo y otras culturas. Gracias a esto tuvo un avance importante y empezaron a surgir las universidades, las escuelas monacales, las escuelas palatinas y escuelas catedralicias. De las escuelas monacales podemos decir que se ubicaban en monasterios. También preparaban para la vida religiosa y centros de expansión científica. Y de las escuelas palatinas podemos mencionar estos. La enseñanza se impartía por clérigos. También los alumnos no necesariamente seguían la vida sacerdotal. También se enseñaban gramática, la retórica, el quadrivium, la dialéctica y la lógica. Y las características más importantes de las escuelas catedralicias son que impartían la instrucción media y superior. También extendían diplomas de estudios y son el antecedente de las universidades de hoy. Los monasterios constituyen grandes colonias educativas cuyos alrededores se van formando grandes núcleos de población. Fue esencialmente la creación sólida de una firme institución, capaz de ir dominando con la piedad, el trabajo y el estudio, la fuerza del ambiente. En la Edad Media renace la cultura que se creía perdida. Las niñas no estaban excluidas del sistema escolar medieval, pero la educación estaba prácticamente dirigida a los varones. El enseñar a las mujeres a leer y escribir era un tema que creaba mucha polémica, pero como la educación estaba tan ligada a la iglesia, esta institución contribuyó a limitar aún más sus oportunidades. Un altísimo porcentaje de la población era analfabeta. Las personas que sabían leer y escribir eran los hombres sabios, letrados, con estudios escolásticos.
El primer tratado de educación que se conserva data del siglo IX, llamado Manual para mi hijo, escrito por Duoda. La renovación de Carlomagno. Carlomagno, 742-814, fue un monarca germánico que restauró el imperio en Europa occidental. Carlomagno consideraba que la religión cristiana constituía un importante elemento cultural de integración, de estabilidad y de orden. Gran parte del éxito del monarca como militar y administrador se debe a su admiración por el aprendizaje y la cultura. Empezó llamando a su lado a personas con prestigios en diferentes materias para colaborar con él en la renovación de la educación. Fundó una escuela palatina abierta para todos los niños nobles. En el año 803 ordena a todos los padres a que lleven a la escuela a sus hijos. Entre el siglo XI y el siglo XII, los obispos mandan a los curas párrocos a fundar escuelas para la educación gratuita. Hablaremos de los nuevos estudios medievales. Carlomagno creó nuevas escuelas abiertas a todo el mundo, no solo a los religiosos. Con la aparición de Carlomagno, hubo dos tipos de escuelas. Los primeros estudios. La escuela monástica. Características de las escuelas monásticas. Los niños más pobres aprendían a través de la repetición de conceptos básicos de la religión y las principales oraciones. No se les enseñaba ni a leer ni a escribir. Y dentro de estas escuelas estaban también los alumnos que iban a seguir una vida monástica. Segundo, los estudios superiores. Era la escuela catedralicia. Los estudios eran prácticamente los mismos en las distintas escuelas. En las escuelas habían 3 niveles. El primero, en el de la iniciación, en donde se aprendía a leer, a escribir, conocimientos básicos del latín y textos bíblicos. El segundo, en el estudio de las artes al quadrivium, se añadía el trivium, gramática, retórica y dialéctica. Y en el tercer nivel, superior, se aprendían las escrituras con comentarios de orden gramatical, histórico y teológico. De estas escuelas surgirán las universidades en el siglo XII. En un principio, las universidades no tuvieron tal nombre. Partiendo de las escuelas catedralicias, pasaron a denominarse Studium Generale, creándose en principio como un gremio dedicados al saber. Las primeras escuelas en Europa serán las de Babilonia y la de París. En España, el Studium Generale de Palencia. La universidad es una de las instituciones con más antigüedad y sin duda es la única que durante siglos ha perdurado a lo largo de la historia. Universitas, significando agrupación, comunidad, colegio o sociedad. Los primeros
en lograr un ordenamiento educativo curricular fueron los monasterios benedictinos. Estudiaban en ellos los hijos de la nobleza, hijos de los aldeanos y artesanos que aspiraban a la vida monástica. Un total de 44 universidades se crearon hasta el año 1400, de las cuales 31 tenían diplomas. Los conocimientos que recibían estaban vinculados con la Iglesia, aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza memorística. Muchos no sabían ni leer ni escribir, aún así aprendían de memoria los conceptos. La enseñanza se basaba en la lectura y en el comentario de textos. Se eliminaba cualquier contenido que pudiera ir en contra de los dogmas de la Iglesia. El temario de un alumno medieval. Los estudios superiores estaban estructurados en torno a las áreas literarias. Se dividían en dos grupos importantes, trivium y quadrivium. Trivium se traduce como 3 vías y se compone de 3 artes o materias que son la gramática, la dialéctica y la retórica. Y quadrivium tiene que ver con la matemática. Estudiaban la aritmética, música, geometría y astronomía. A la escuela catedralicia acudían 3 tipos de estudiantes. Primero, los estudiantes de familias pobres. Eran elegidos porque mostraban actitudes para estudiar. Disfrutaban de una especie de beca. La enseñanza era gratuita, recibían comida, ropa y alojamiento mientras estudiaban. Sus vidas estaban orientadas a formar parte de la Iglesia. Segundo, estudiantes de familias ricas y nobles. Ellos tenían que pagar a sus maestros. Y tercero y último tipo de estudiantes, los estudiantes mayores. Hombres instruidos querían seguir aprendiendo e iban a las escuelas donde daban las materias de su interés. ¿Cómo surge la educación caballeresca?